Hola, 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 hola a todos, ¿cómo están? Espero que hayan recordado quiénes son en Cristo Jesús y que hayan podido detectar si algún pensamiento no venía de Él, porque les trajo amargura, soledad, victimización, culpa. Y cuando nosotros podemos detectar eso y derribarlos en el nombre de Jesús y cambiarlos por la verdad de lo que dice Dios de nosotros, nos vamos a sentir mejor. Espero que estén practicando ese ejercicio porque nos ayuda mucho a recordar quiénes somos de verdad. Fíjense ustedes que yo tengo un espacio chiquitito que es como mi oficinita que mi Hani me puso unas tablitas, que es como, es mi escritorio, tengo unas gavetas y aquí es mi espacio donde vengo a orar, vengo a leer la palabra, a leer un libro, a escribir y también tengo una playera que compré cuando fui a una iglesia de Houston que me hace recordar quién soy en Cristo Jesús. No sé si la pueden ver. A ver, ahí está, ahí está. Dice palabras como soy aprobada, disciplinada, bendecida, escogida, creativa, talentosa, inteligente. Y esa es la verdad de lo que yo soy. No hay ninguna otra verdad. Y cuando se me olvida, entonces lo leo. Así que les aconsejo que ustedes puedan hacer un letrero donde tienen su lugar de oración o en el cuarto o en el closet, en el baño y lo puedan pegar y recordar quiénes son. Bueno, ahora sí, paso a la reflexión que he venido haciendo acerca del profeta Elías. También quiero aclararles que yo no soy una experta en la palabra de Dios, yo no soy pastora, yo soy solo una mujer que ama a Dios, que ama su palabra y que he entendido que hay sanidad a través de Cristo Jesús y que quiero compartir eso con ustedes porque creo que es necesario. Creo que es necesario compartir con las demás personas nuestras experiencias y lo que hemos aprendido en este caminar de Jesús para que ustedes también puedan conocerlo y para que puedan sanar sus heridas. Lo hago con ese propósito. Creo que es uno de los propósitos que Dios ha puesto en mi vida, es compartir su palabra para el bienestar de los demás. Y al mismo tiempo que yo comparto su palabra, sigo sanando. Soy una mujer imperfecta, soy una mujer que todavía batalla, pues con muchas cosas, que me enojo, que a veces peleo, que a veces me entristezco, es parte de la vida, es parte de los sentimientos, pero he aprendido a depender de Dios gracias a Él, no a mí. He aprendido a entregarle todo y en oración a decirle esto me molesta, por favor ayúdame, trae una solución, dame una respuesta, porque yo sé que Él es mi Padre, que yo soy su hija, que Él está vivo, que su Espíritu Santo vive en mí y que no hay nada que me aparte de su amor. Que mi vida está en sus manos, que mi destino está en sus manos y, y, y todo mi ser está con Él. Así que yo eso les quiero transmitir para que ustedes sepan realmente y sientan en sus corazones que Dios es un Dios vivo que se preocupa por ustedes y que los ama, porque yo lo he experimentado. A mí nadie me lo ha contado, yo lo he experimentado, puedo hablar de ese amor, puedo hablar eh, que Dios nos levanta y nos ama. Y así comienzo esta reflexión. Eh, y les recuerdo que Elías estaba en el arroyo de Querit, estaba en el anonimato, estaba pasando una prueba, pero en la prueba Dios le proveyó de comida y de agua, y también de
la presencia de Él que le estaba enseñando y preparando. Pero no quedó solo ahí. El Señor vino y le dio una nueva orden a Elías. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. ¿No les ha pasado a ustedes que ya cuando van saliendo de una prueba y están viendo que ya todo está mejor, viene otra prueba? Así es la vida. Pero si hemos pasado en la presencia del Señor día con día, eso nos va a ir fortaleciendo el espíritu para que lo que venga estemos mejor preparados. Y eso le había pasado a Elías. Entonces él, en cuanto escuchó esta orden, fue obediente. Aunque me imagino que habrá pensado, wow, me espera una larga caminata. Y no hay agua, hay sequía en el país. Aparte de eso, el rey Acab había puesto precio a la cabeza de Elías y él iba a caminar en un territorio abierto y desprotegido. Así que tenía que depender definitivamente de Dios. Y él había puesto su confianza en Dios, así que a obedecer lo que él había dicho, conociendo y de verdad teniendo esa fe de que si Dios le había dado una orden, Dios le iba a proveer y Dios lo iba a proteger. Y bueno, y no solo eso, ustedes, aparte de que le dio una orden para que saliera del arroyo de Querí y fuera a Sarepta, eran 160 kilómetros más o menos de la caminata. Iba a haber un cansancio y ya él sabía más o menos a lo que se iba a enfrentar. Aparte de eso, una viuda lo iba a alimentar. ¡Qué humillación! Más en ese tiempo para un hombre. En lugar de ser él el que proveyera a esta viuda, iba a ser la viuda la que le iba a dar de comer. Y me recuerda que a veces en las tareas más humildes son las que realmente nos preparan para las tareas más grandes e importantes. Tenemos que llegar a un grado de humildad para que el Señor nos use en sus grandes tareas. Y bueno, les voy a leer ahora el versículo siguiente. Dice, así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel. No se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. ¡Ah, qué palabras ustedes! Yo me imagino la escena. Una escena en donde Elías llega agotado, su ropa llena de polvo, sediento, con hambre. Y mira a esta mujer que de repente solo tiene fuerzas para levantar unos leños. Y le dice todo lo que él quiere y lo que el Señor ha dicho. Esas palabras de aliento que a veces necesitamos. Esas palabras que escuchamos en ese desierto. Ojalá que nosotros podamos ser esas personas, esos mensajeros de Dios cuando alguien esté débil espiritualmente y podamos darle una palabra de aliento. Y eso fue lo que hizo Elías. No temas, que tendrás harina y aceite. No te va a escasear.
Imagínense lo que haber sentido esa mujer que pensó que iba a ser su última comida. Ya no había una sequía en la tierra y ella ya no tenía ni harina ni aceite. Iba a morir. Ella pensó que ese era su destino y ahí se iba a quedar. Y muchas veces esos pensamientos vienen a nosotros, pero podemos ser capaces de derribarlos si conocemos a Dios. Por eso es importante ir a la iglesia para escuchar su palabra, pero también es importante que nosotros leamos la Biblia y que hablemos con Él de todo lo que nos pasa. Bueno, esta impresión es la primera impresión con la que manejó Elías esta situación, ¿verdad? ¿No les parece? Fue llena de fe y no de temor. Él había visto la fidelidad de Dios en el arroyo de Kerit. Él no dijo, puchica, mira, sí, hombre, no hay nada, ¿verdad? Esa sequía nos está matando a todos. ¿No comentamos así cuando pasa algo en la tierra? Y el menú, ¿verdad? No, ahora no voy a tener ni fruta, Señor, puchica. Pero bueno, en cambio, el profeta tuvo fe. Tuvo fe que él estaba bajo la protección del Señor. Y era el Señor que le iba a dar lo que él necesitaba, no lo que quería. Y así es. Muchas veces nosotros queremos tantas cosas, pero Dios solo nos da lo que necesitamos. Y bueno, porque creo que es muy importante tener una virtud de agradecimiento en esta cultura de consumismo. Debió haber sido una alegría extrema para esta mujer ir a la cocina. Debió haber sido una alegría extrema cada mañana y cada tarde al darse cuenta que la provisión de Dios estaba con ella. Esta viuda encontró a Dios en la cocina. Imagínense ustedes, en el lugar menos pensado, porque miró la tinaja y vio harina, miró la botella y halló aceite. Ya me la imagino cantando, como muchas amas de casa tal vez, o muchos hombres solteros que crían a sus hijos solos, cantando un rap o un pum, pum, pum. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias, Señor, por tu provisión. El Dios de los panes. Bueno, sea como sea el ritmo que te guste, imagínate a la viuda de Serepta cantándole un corito al Señor, agradecida por ese milagro. Y por eso la vez pasada les dije, ¿qué tienes? ¿Qué tienes para dar? ¿O qué tienes? ¿Qué don tienes? ¿Qué tienes en tu casa? Búscalo y pídele al Señor que te ayude a reconocerlo en todo, porque en los detalles más pequeños Él está. Y la dirección de Dios es sorprendente. Por eso a veces no tratemos de explicarla. Si Dios nos dice que vayamos a cierto lugar, hagámoslo. Vamos a sentir paz. A veces lo que nos dice el Señor que hagamos o digamos no tiene lógica, pero seamos obedientes. Segundo, no te rindas. No te rindas. Los primeros días los primeros días de prueba son a menudo los más difíciles y muchos podemos entrar en pánico o tirar la toalla. Por favor, no lo hagas. El adversario de las almas le encanta descarriarnos, desalentarnos, tentarnos. Así que en los primeros días de prueba nos podemos descarriar, podemos buscar otras cosas que no son de Dios.
Podemos juntarnos con alguien que va a descarriar nuestro camino. Podemos encontrar algo que nos va a decir lo contrario a lo que Dios nos dice. Y tal vez porque estamos desalentados, vamos a caer en la tentación de seguir algo que no nos conviene. Confiemos en el Señor, que Él nos puede ayudar. Además, el confiar en el Señor puede ser contagioso. Puede ser que contagies a tus hijos o a la persona que esté cerca de ti, de que confiar en el Señor vale la pena. Y aunque en la espera nos podemos estar eh, retorciendo de dolor, vale la pena esperar, confiando en Él. Otra de las cosas es que si nosotros esperamos en el Señor y obedecemos, bueno, esperamos, obedecemos y somos fieles, los milagros pasan. Elías obedeció. La viuda obedeció y el milagro surgió. El milagro de provisión surgió para la viuda. El milagro de provisión y de protección surgió para Elías. Iba a estar en otro lugar protegido. Nadie iba a saber de él. Dios le tenía ya un lugar preparado, un mejor lugar con un cuarto. Él vivía entonces en la casa de esta viuda. En la parte de arriba, ahí le tenían un cuarto a Elías. Ya tenía una camita, tal vez tenía una mesita de noche y tenía agua y tenía pan y tenía compañía. Ya no estaba tan solo. La compañía también de un niño siempre alegra el alma con sus detalles y sus travesuras. Me imagino las pláticas de Elías con esta mujer y con el niño. Elías contándole las grandes historias del Señor y lo grande que era. Así que se hicieron compañía confiando en el Señor. Pero bueno, pasó un tiempo y llegamos al versículo donde, bueno, llegamos a otro versículo y a otra prueba de fuego ustedes. Dice en el versículo 17, poco después se enfermó el hijo de aquella viuda y tan grave se puso que finalmente expiró. Entonces ella le reclamó a Elías, ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Dame a tu hijo, contestó Elías. Una de las cosas que podemos ver aquí es la naturaleza humana cuando atravesamos por un dolor. La naturaleza humana tiende a culpar a los demás de lo que estamos sufriendo. Pero, y también creo que la naturaleza humana hace sufrir al que tal vez más, más cosas buenas nos ha dado y nos ha ayudado. Con esa persona descargamos tal vez todas las cosas malas con la menos indicada, pero ese es el dolor. Y aparte de eso, ¿cómo puedes consolar a una madre que ha perdido a un hijo? No hay palabras de aliento para consolar un espíritu con tanto dolor. Comprendamos también entonces el que esta mujer le haya reclamado de la manera que lo hizo al profeta, porque hubiera podido usar otras palabras, tener otra actitud, sabiendo que él la había ayudado tanto. Pero cuando atravesamos con un dolor como el de esta mujer, era comprensible. Aunque muchas personas tal vez hubieran contraatacado y peleado y decirle, así es como me pagas todos los favores que te he hecho. ¿Te recuerdo qué? Aquella vez. ¿Te recuerdo el día en que te conocí y no tenías nada? ¿No somos así ustedes?
Es la naturaleza pecaminosa que tenemos. Pero Elías había pasado en el arroyo de Querit y había pasado en Serepta ya un poco tiempo, donde seguía experimentando al Señor día con día. Y él ya había tenido un espíritu de mansedumbre y un espíritu de conocimiento, de saber que en el dolor actuamos de esa manera. Cayó, no dijo nada. Al contrario, lo único que le dijo es, dame al muchacho. Y bueno, y se lo llevó arriba, al lugar donde él dormía. Y me imagino que era su lugar de oración. Era el lugar donde él hablaba con el Señor de todo. No dijo nada. Pero cuando llegó ahí, en ese lugar, sí se quejó con el Señor. Porque en ese lugar donde nosotros hablamos con el Señor, es nuestro lugar secreto. Y ahí podemos decirle al Padre realmente cómo nos sentimos y desnudar nuestra alma de cualquier sentimiento de enojo, de tristeza, de frustración. Ahí sí podemos decirle, porque Él es nuestro Padre, Él conoce lo que hay en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Y solo con Él podemos desvaciarnos y decirle lo que nos está pasando, que Él nos va a entender. No es bueno llegar muchas veces con personas a desahogarnos, personas que no nos han de entender. Tal vez se van a burlar después, o tal vez van a contar lo que nos pasa, o de repente no nos van a dar un buen consejo, o tal vez solo nos van a callar, nos van a sobar la herida, a decir, ay, sí, pobrecita, porque cuando vamos con las personas inadecuadas, eso pasa. Cuando vamos con un siervo del Señor, con una persona realmente sabia, no nos va a sobar la herida, no nos va a decir las cosas que siempre queremos oír, nos va a corregir, pero tal vez nos va a ayudar, nos va a dar una palabra de aliento. Tengamos cuidado con quién hablamos. Y por eso es importante primero, antes de buscar a una persona con quien hablar con nuestro Padre Celestial. Él nos conoce y Él sabe lo que estamos pasando y lo mejor, Él sabe cómo consolarnos. Y Elías sabía del Dios verdadero, del Dios único en el cielo y en la tierra. Elías no se acobardó, no se dio prisa. Él no entró en pánico. Él se acordó de ese Dios que todo lo sabe, que es amoroso y que nos quiere, que nos ama. Él se acordó. Y les voy a leer en Salmo 91, 1, 4. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo a Jehová, refugio mío y castillo mío, mi Dios en quien confío, porque Él te librará de la trampa del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas te refugiarás. Escudo y defensa es su verdad. Y esto lo sabía Elías. Lo sabía por esa relación íntima que tenía con Él día a día. Por eso les repito y les voy a repetir siempre que pueda hacer estos videos, que tener una comunión con el Señor en privado es lo que nos hace fuertes, es lo que nos hace prepararnos, es lo que nos hace libres. Y luego de eso, después de su queja presentada ante el Señor, él oró. Y él hizo lo que el Señor le había indicado. Y se los voy a leer. El Señor dice, el Señor se quejó. Oigan la queja de Elías. Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento, ¿la hace sufrir matándole a su hijo? Pero luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó, Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. Primero
presentó su queja. Luego hizo lo que el Señor le dijo, se postró, se inclinó ante él, se tendió 3 veces sobre el muchacho y oró. Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. Dios, Elías estaba pidiendo por lo imposible, porque él conocía a su Dios. Y escuchen lo que pasó. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja. Se lo entregó a su madre y le dijo, tu hijo vive, aquí lo tienes. No, hombre. Ay, ustedes, de veras, yo leo y leo este pasaje y mi corazón como que da un vuelco de emoción. Yo me imagino a Elías viendo cuando ya el niño volvía en sí, volvía a la vida. Y no me imagino la alegría de esta madre al ver a su hijo vivo. Y luego lo que contestó la viuda. Ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Oh my gosh. No es fácil ser cristiano. El ser cristiano no es que seamos perfectos, pero siempre estamos como en la mira de todos, a ver cuándo nos equivocamos, a ver cuándo dijimos algo que no era correcto, a ver cómo actuamos. Pero la verdad es que lo que nos hace diferentes es que hemos creído en Dios y hemos confiado en Él. Y que nos hemos rendido y hemos dicho, yo confío en ti. Y que queremos cambiar de verdad. Y que tenemos hambre de Él. Que lo queremos honrar a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras cosas. Y Él va a ir puliendo todo lo que tenga que pulir poco a poco. A veces también si creemos en Dios, Él nos va a ir dando su carácter. Él nos va a ir formando esa fe para enfrentar las situaciones imposibles de la vida confiando en Él. La vida es difícil, pero también es linda. Y Él quiere que la aprendamos a vivir, que la aprendamos a disfrutar pese a las dificultades, al dolor, a la angustia. Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir una vida que demuestre la verdad que decimos creer. Recordemos que muchos de los que nos observan son jóvenes, son niños. Y que con nuestro ejemplo nosotros podemos ayudar a que ellos sepan su identidad, a que no se pierdan. Y nosotras mismas a saber quiénes somos. Y podemos también no solo nosotros sanar, sino que dar una palabra de aliento. Yo hoy te invito que puedas dejar ese cadáver en tu cama. Ese cadáver donde hay malos hábitos que por mucho tiempo has estado arrastrando. Donde tal vez pueda haber egoísmo, vanidad, celos, un rencor que te carcome el alma. Donde pueda haber un odio. Deja sobre la cama lo que los restos de tu pasado fracturado y lleno de cicatrices y que no lo quieres soltar. Deja tu carácter deficiente. Lo que te ha estado controlando por mucho tiempo. O la pequeña irritación que te molesta con insistencia.
ola grande que se asoma, la ira, la violencia, las ansias, la codicia, la insatisfacción, el egoísmo, la fealdad, el orgullo. Y luego ponerlo todo delante del Padre y tenderse bajo su sombra pidiéndole que produzca un cambio extraordinario y maravilloso en nuestra vida. Esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Me llevo media hora, pero creo que vale la pena. Los quiero mucho. Un besote.